Hace unos días ha tenido lugar por segunda vez en la capital de España la cumbre anual de la OTAN, desarrollada los días 29 y 30 de junio, en el recinto ferial IFEMA, con una recepción en el Palacio de Oriente, la residencia real más grande de la Europa Occidental, la Moncloa como sede de los encuentros bilaterales y cerrará con una cena en el céntrico Museo Madrileño del Prado. Este evento se realiza periódicamente en los diferentes países socios de esta agrupación, aunque el de este año presenta una especial relevancia dado los acontecimientos que se están produciendo a las puertas de su territorio en el este de Europa, donde la guerra en Ucrania, que supera ya a los 130 días, representa el mayor desafío al que se enfrenta la coalición en toda su existencia y que seguramente acaparará las reuniones, entrevistas y coloquios que se produzcan entre diferentes autoridades tanto militares como políticas en el seno de esta cumbre que acoge la capital española, quien por otra parte se ha blindado con un operativo de refuerzo, según el Ministerio de Interior, 2.400 guardias civiles, 6.500 policías nacionales y 1.200 policías municipales, tal y como anunciaba en un comunicado especial en el Ayuntamiento de Madrid, con la participación de un avión de alerta temprana propiedad de esta fuerza. La abultada operación ha sido coordinada de manera conjunta a fin de preservar la seguridad en una cumbre que ha reunido a líderes de estados de 30 países y sus respectivas comitivas, de algunas de las naciones más poderosas del mundo. La opinión interna es unánime. Rusia se ha convertido en una amenaza real, anunciada en Crimea y reafirmada en la invasión final perpetrada contra Ucrania, quebrantando la paz en Europa con unas proporciones no vistas desde hacía 7 décadas. La excepcionalidad de la situación convierte a esta cumbre decisiva en un encuentro histórico para la coalición, quien desde el transcurso de los hechos y en virtud de la naturaleza de su ordenamiento ha procedido a reforzar con creces sus elementos destinados al flanco este, donde ya se aglomera una gran infraestructura de defensa que, según se ha anunciado, planea elevar el número total hasta los 300.000 efectivos listos para el despliegue y un incremento de la flota de destructores Arleigh Burke norteamericanos en la base aeronaval gaditana de Rota, en la costa atlántica sur de España, atracando 2 unidades más que se sumarán a las 4 ya desplazadas pertenecientes al escudo antimisiles comunitario. Para los países nórdicos es una cumbre memorable, puesto que tras una negociación que duró entre 3 y 4 horas, pareció cambiar la posición adoptada por Turquía desde el primer momento respecto a la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica, a cambio, eso sí, de un endurecimiento en las políticas de acogida de disidentes kurdos o el desbloqueo de suministro bélico que Estados Unidos había impuesto sobre Erdogan, quien se ha apresurado a iniciar trámites para actualizar algunos elementos de su flota de F-16. En el Tratado de Estrategia acordado, promulgado por los integrantes de la coalición, se reafirma el compromiso de los 30 para defender todo su territorio, sin excepción alguna, lo que clarifica la protección para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y no solo contra los militares españoles que las custodian, como ya explicamos hace tiempo en otro reportaje. También, y por primera vez en su historia, se recoge el concepto de amenazas híbridas, por las cuales se establecen protocolos de actuación comunitarios contra aquellos países que articulen los fenómenos migratorios como arma arrojadiza contra vecinos o hacia los que emprendan chantajes o coacciones usando aspectos esenciales como el suministro de recursos energéticos o alimentos. Un dato muy relevante también que se ha reflejado en lo dispuesto en esta cumbre es que la OTAN manifiesta públicamente una preocupación creciente hacia China a raíz de su postura ante la invasión rusa de Ucrania, que ha ido siendo calificada desde el inicio de las hostilidades como tibia e indiferente por varios dirigentes de países socios. La entrada de España en la OTAN se produjo en diciembre de 1981. A partir de este hecho, España comenzó su participación en todos los comités, grupos de trabajo, agencias y planteamientos de la defensa conjunta, a excepción, como ya decíamos, de la estructura militar integrada, hecho que en los primeros momentos obligó a crear una modalidad de participación a medida que quedó definida entre reuniones que se produjeron entre el Estado Mayor de la Defensa Española y autoridades militares de la coalición y que se mantuvo alrededor de una quincena de años más hasta que, entre otras cosas por eventos que veremos a continuación, pusieron de manifiesto la necesidad de interconectar el orden de batalla de las Fuerzas Armadas españolas al organigrama conjunto de la OTAN. Para ello se estableció en la península el cuartel general del conjunto sudoeste en las instalaciones de Retamares, situadas en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, aunque tras las reestructuraciones acordadas en la cumbre de Lisboa en noviembre de 2010,
que buscaban diseñar un organigrama más reducido, asequible y más fácilmente desplegable. La dirección del cuadrante suroeste pasó a localizarse en la base aérea de Torrejón, al este de Madrid, donde se estableció el Mando Combinado de Operaciones Aéreas, lugar que ha sido referencia estos días, siendo la llegada de todos los vuelos institucionales, además del Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados de la OTAN, cuya misión es proporcionar a los países miembros del tratado apoyo y soporte en la lucha contra los IEDS para incrementar la seguridad de las tropas desplegadas. Respecto a la estructura de fuerzas, España mantiene para la Alianza Atlántica 2 cuarteles, uno fijo situado en Bétera, Valencia, y otro móvil a bordo del buque de asalto Castilla. La historia militar de la OTAN y de España están estrechamente relacionadas, puesto que las primeras operaciones que llevó a cabo esta coalición 43 años posterior a su fundación fue confiada a los cazas del Ejército del Aire, donde los Top Gun españoles a bordo de sus respectivos caza F-18 atacaron las defensas aéreas del Ejército de la República Federal de Serbia, que estaban apostadas en las inmediaciones de Belgrado la madrugada del 25 de marzo de 1999, y desde donde se estaban dirigiendo las campañas represivas llevadas a cabo por algunas unidades de las Fuerzas Armadas yugoslavas contra facciones de población habitantes en este régimen. Un año más tarde fueron desplegados sobre el terreno efectivos procedentes del cuarto tercio de la Legión, brigadas de alta montaña y paracaidistas con vehículos BMR, VEC y BAMTAC que respondieron con eficacia gracias a su buena adaptación a esos escenarios, y un C-130 Hércules del Ejército del Aire. Se instalaron en la base de Divulje, en la actual Croacia, donde se les encargó el control del eje que transcurría a través del río Neretva, hasta más allá de las poblaciones de Dračevo y Jablanica, a unos 60 kilómetros. Más tarde, en Afganistán y tras los ataques a las Torres Gemelas, Estados Unidos solicitó la activación del artículo 5, poniendo en marcha la maquinaria de defensa conjunta. En este caso, la OTAN lideró una fuerza internacional enviada en cumplimiento de una resolución de las Naciones Unidas contra las redes terroristas. Al asalto se unieron los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Australia y Nueva Zelanda. En este país del Lejano Oriente, las Fuerzas Armadas españolas suman un tiempo de despliegue ininterrumpido que se sitúa en la veintena de años, el más largo de la historia reciente de esta longeva institución. Supuso más de 28 misiones de patrulla, 1.450 artefactos explosivos desactivados y 3 millones de kilómetros recorridos. Las primeras tropas arribaron al aeropuerto de Kabul y establecieron su campamento base en Herat y un destacamento de refuerzo al norte de esta ubicación. Las FAMED se desplegaron hasta dicho aeropuerto, estableciendo allí una flotilla de helicópteros Cougar, Chinook y Tigre. Sus efectivos en tierra fueron movilizados con un parque de vehículos idéntico al empleado de la antigua Yugoslavia, que en este caso no resultaron tan adecuados a las amenazas disruptivas como los artefactos explosivos improvisados. Es por esto que ante los devastadores daños que causaban estos elementos a los vehículos y soldados, se sustituyó de urgencia el inventario por vehículos blindados RG-31 sudafricano, un vehículo contra minas Husky y camiones Max Pro, que habían sido especialmente diseñados para contrarrestar al máximo este tipo de amenazas. La última operación a gran escala llevada a cabo por las Fuerzas Armadas en Afganistán ocurrió naturalmente con la retirada en cadena que se produjo de todas las naciones que habían enviado tropas expedicionarias a este país. El Ejército del Aire acudió con los nuevos A400M previa escala en Dubái para la evacuación del personal diplomático y colaboradores. En la actualidad, la misión española en la OTAN ostenta un papel central dentro de la coalición. En Irak, se encarga de formar a los integrantes de su ejército en conceptos medios y avanzados, sobre todo en el uso y mantenimiento de material militar moderno de todo tipo. En una escala más local, Turquía alberga una batería Patriot para interceptar posibles misiles o ataques con cohetes en relación con el conflicto civil en Siria. Cerca de 1.500 soldados de las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en el flanco oeste, con un importante destacamento acorazado de carros de combate Leopardos y blindados para infantería Pizarro emplazados en Letonia. Se trata de la misión más numerosa que mantiene en curso España. En Lituania, 8 cazas F-18 del Ejército del Aire vigilan los cielos del Báltico de posibles incursiones no identificadas.
Por los mares europeos navegan sendas fragatas españolas, la Blas de Lezo y Méndez Núñez, que lideran las dos agrupaciones navales permanentes destinadas a ejercer una posible respuesta inmediata de requerirse su necesidad. Según se manifiesta en los preceptos de esta misión, esta reunión no solo ha servido para mostrar una unidad y compromiso que no se había visto desde hace muchos años, puesto que por desgracia la finalidad de la OTAN vuelve a ser notable para la opinión pública dada la situación de inestabilidad que se vive cerca de las fronteras de la coalición. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Haznos saber en los comentarios qué opinas sobre esta alianza y la participación española en la misma. Nos vemos en el próximo video con más tecnología de defensa y ciencias geoestratégicas.